Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El momento ¡Ajá! ¿Y a qué me refiero con eso? Te comparto estos pensamientos. El momento ¡Ajá! Es el momento de repentina realización, inspiración, conocimiento, reconocimiento o comprensión de algo inmediato. Ejemplo de esto es como cuando tú estás hablando con una persona, estás en un diálogo y le quieres informar tal vez del nombre de algún restaurante que visitaste y de momento se nubló la mente y ahora no te acuerdas del nombre del restaurante. Continúas el diálogo y después 2 o 3 horas más tarde, ahora me acordé del nombre. A través de la historia, este momento, es el momento de la revelación, es el momento del entendimiento que causa todo. Entonces, te comparto, en los Evangelios y Nuevo Testamento, ese momento se describe en estos versos. Y voy a compartir algunos de los versos que estamos sumamente familiarizados. Y más hoy en día. Hoy en día, muchas personas que interpretan las Escrituras, especialmente los Evangelios, Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, como eventos escatológicos futuros. Entonces, interpretan ciertos de los versos que voy a hablar de una forma futura. Y ahí está su esperanza, su interpretación y su condición. Pero entonces vamos a entender lo significativo de este momento Como vimos primero en la corta definición o explicación, pero entonces vamos a ver cómo en la historia de Pedro, según Mateo capítulo 16, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús le contestó en el verso 17, según Mateo capítulo 16, versos 16 y 17. Vemos que entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres porque esta revelación, ¿qué palabra es esa? Apocalipsis. ¿Ves? Esta revelación, eso no te lo dio carne ni sangre, o eso no te lo dio un hombre. Eso vino a tu mente y como Jesús, según el texto, dice, eso te lo impartió mi Padre. Eso viene de Dios. Esa iluminación es una realidad espiritual que entonces naturalmente vemos cómo esta literatura nos dice que sucede. Es ese momento que uno capta algo. Es ese momento de la revelación de algo. Y por eso vemos esa experiencia de Pedro. Y así entonces te comparto, inclusive esta palabra de apocalipsis o apocaliptos, de acuerdo a la concordancia Strong, te comparto cierto de los, ¿cómo decirte? La definición, porque es una palabra griega. Inclusive, esto es parte de cuando uno estudia, pues uno quiere mirar estas palabras específicas e indagar un poco más y buscar la etimología, cuál es su significado. Y entonces uno procurar la interpretación correcta y vemos que del lenguaje griego a través de las traducciones hacia nosotros, hacia el español. Entonces esta palabra, según la concordancia Strong, es el número 601. Y aquí en mis notas o en la descripción de este video voy a dejar entonces todos los versos y notas. Apocalipto, apartado de,
propiamente descubrir, revelar lo que está oculto, revelado, tapado. ¿Ves? Algo que está oculto es algo que se es ignorante y se revela cuando se ilumina este bombillo, cuando se prende esta luz, cuando entonces se reconoce, se entiende, se tiene ese preciso, instantáneo momento. Que también podemos decir, ahora veo lo que quieres decir, ¿ves? Ahora entiendo esto. Y así entonces, como otras descripciones, especialmente la constitución interior, y esto es un lenguaje figurativo, es cuando algo se deja claro, cuando algo es manifestado, particularmente aquello que pasa, o que aquello que es inmaterial, aquello, como en este caso, es términos espirituales, porque el reino de Dios y todo lo relacionado a Dios es inmaterial, es espiritual. Estos ojos no lo pueden ver. Por eso, a través de estas enseñanzas, Evangelios, Nuevo Testamento, Apocalipsis, esa es el Apocalipsis, la máxima revelación, ese momento que necesita suceder dentro de nosotros, donde uno puede ver lo invisible, donde se ve es cuando se entiende. Y ahí entonces lo que se entiende se vive, se procura entonces vivir. Y a continuación estos otros versos, y te comparto las frases relacionadas a cada uno de estos versículos, como cuando nos dice, vendré otra vez. Vendré otra vez. ¿Quién vendrá otra vez? Esto se encuentra en Juan capítulo 14, verso 3. Y si leemos, voy a leer aquí rapidito, Juan 14, 3, dice, verso bien conocido, un versículo bien conocido, dice, cuando todo esté listo, volveré. ¿Ves? Ese volveré es en esta otra versión, aquí estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, vendré otra vez es en la Reina Valera, pero el mismo versículo, Juan 14, 3, entonces, cuando todo esté listo, volveré o vendré otra vez para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, ese vendré otra vez, ¿a qué se refiere? A ese momento. A ese instante que se capta, se entiende, se revela, se tiene ese apocalipsis, y por eso uno está donde Cristo siempre está. Porque el principio y los principios que vemos en los evangelios son enseñanzas espirituales, siempre para educar, para transmitir el presente estado, la presente realidad, cuando es comprendida. Y por eso voy a preparar mansiones, lugares celestiales. No literatura para interpretarse literal, como decía al principio, como personas en su mentalidad escatológica dicen que estos versos se refieren al futuro, porque allá en el cielo tendremos nuestra morada celestial. Voy a preparar mansiones, como el verso 2 dice. Y todo es lenguaje figurativo, simbólico, porque la presencia de Dios es. Y como la Biblia utiliza términos espirituales, el cielo no es un lugar, el cielo es un estado,
un estado presente. Estar a la diestra de Dios es estar en el presente estado de paz, de seguridad, de plenitud, de contentamiento, de felicidad, de todo atributo que Dios es presente. Es lo que causa dentro de uno cuando uno es consciente de todas y cada una de las realidades que representan, caracterizan lo que Dios es. Y esa es la mansión, la morada celestial. Y esa es la persona que entonces, ves, vendré otra vez o volveré para que siempre estén donde yo estoy. El que necesita ser posicionado ante la presencia o en la realidad presente que Dios, su espíritu, su reino, su realidad siempre es uno. Y cómo uno se posiciona, entra en esta presencia, vive en tal sintonía. Cuando tiene sed, momento. Otro de los versos es como relámpago, según Mateo capítulo 24, verso 27. Mateo 24, 27 dice, 27 dice, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y nuevamente, para muchos, el Hijo del Hombre será como relámpago, que interpretan esto escatológicamente como eventos que estos ojos los verán. Verán relámpagos y verán terremotos y verán caos y verán todas las cosas, y de momento se abrirán los cielos y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. Y todo eso desde nuestra historia, hace más de 2000 años, lenguaje simbólico, figurativo, utilizado para compartir verdades espirituales. Y la verdad espiritual que este verso, cuando nos dice como relámpago, ¿qué es un relámpago? Un rayo de luz que en un instante sucede. ¿Y qué es eso? Esa realidad cuando se revela algo. Cuando ahora la chispa de luz causa en uno la iluminación, ese momento, de entendimiento, como relámpago. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre representa al Espíritu de Dios dentro del hombre, lo que llamamos a Cristo. Al Espíritu que vivifica a uno en un instante. Cuando esa realidad entonces se hace presente dentro de uno, se reconoce. Así como Pedro dijo, tú eres el Cristo. Así uno reconoce en uno la presencia de Cristo en esta vida. Para vivir en Cristo, en el Espíritu de la vida, de justicia, de paz, de rectitud, siempre, por cuanto siempre todo es como relámpago. Otro de los versos, en un abrir y cerrar de ojos, según 1 Corintios 15, 52. Ese capítulo entero de 1 Corintios es un capítulo supremamente simbólico, figurativo, que nos enseña principios espirituales para crecer. 1 Corintios 15, lo he pasado. Aquí estamos, 15, 52 nos dice,
Veo el 51, veo el 53, 50. Increíble, y no veo el 52. El 54, el 52 lo encontré, dice, sucederá en un instante, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que hemos vivido también seremos transformados. Este verso, como todo el capítulo, lleno de lenguaje figurativo, simbólico, espiritual, que enseña unas verdades de la vida natural. Entonces, como hemos hablado en otros videos y a través de los evangelios, a través de las enseñanzas de Jesús, cuando a él hablaba del ojo, ¿qué representa el ojo? El ojo no está hablando de nuestros ojos naturales, nuestra visión física natural, sino está hablando de una percepción, está hablando de entonces la intuición, está hablando de algo que sucede a través de nuestro entendimiento, de esta facultad cuando entonces se despierta, cuando entonces es iluminada, o cuando, como en este verso nos dice, pasa ese momento rápido, un abrir y cerrar de ojos. Porque todo esto representa a ese cambio de la mente. Estaba en ignorancia y como, así mismo como un abrir y cerrar de ojos, así nos está personificando esta realidad que sucede cuando se tiene ese momento. ¡Ajá! Ahora lo capté, se me reveló, ahora lo entiendo. Y causa la nueva vida, causa el cambio, causa la motivación, el nuevo espíritu, causa una nueva voluntad para vivir por. Y así, entonces me quería enfocar en eso, en abrir y cerrar de ojos, y para continuar, como ladrón en la noche, Mateo 24, capítulo 24, verso 43. Y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Voy a leer el 1, pero es el mismo principio. Como ladrón en la noche, 24:43 nos dice, entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendrá alerta y no dejará que asaltaran su casa. Nos está hablando en una parábola. Voy a leer Primera de Tesalonicenses también, pero nos enseña este mismo principio de algo que sucede rápido. Y entonces, por eso el consejo de estar alerta, estar preparado, porque uno no sabe el día ni la hora. Y cuando todo en las escrituras nos está hablando de que uno no sabe, Primera de Tesalonicenses 5:2, cuando uno no sabe el día ni la hora de su venida, ¿ves? Está hablando de eso. Uno no sabe el momento que la vida te va a presentar experiencias, situaciones del día, eventos que van a requerir que reine la verdad del Espíritu del Hijo del Hombre, la verdad del Espíritu que vivifica al hombre, la verdad de la revelación de Cristo en uno, para que uno corresponda en el momento de la vida justamente, verdaderamente, sinceramente,
perfectamente, que uno a través de sus acciones revele, manifieste, dé a conocer la presencia del reino de Dios presente a través de uno, a través de el servicio, de la amabilidad, de la gentileza, a través de una palabra certera, sincera, pura, buena, amable, cordial. Y esa responsabilidad requiere una mentalidad que esté preparada diariamente a través de las experiencias de la vida. Y por eso hay situaciones que, como ladrón en la noche, eventos suceden en la vida de personas y los toman por sorpresa. O sus reacciones son sus impulsos a ya sea defenderse, como Pedro en la ocasión que vino a cortarle la oreja al centurión para defender a Jesús, según la historia. ¿Ves esas reacciones, esos impulsos en la mentalidad desconectada? Y así es la vida, así son estas enseñanzas espirituales para causar ese momento, en nosotros del entendimiento, para que vivamos en la responsabilidad, en la sintonía del mismo Espíritu presente y precisar en cada evento, en cada acción, en cada decisión, en cada oportunidad del día y en la próxima procurar ser mejor y en la próxima procurar ser mejor. Y esa naturaleza, esa cultura, ese estilo de vida se desarrolla que viene a fluir y ser una vida natural. La vida espiritual no es religiosa, es una vida natural. Agradecidos estamos de las religiones y las religiones tienen su función y su peso. Pero uno crece a la vida del Espíritu. ¿Y qué es la vida del Espíritu? La vida consciente en el presente de cómo vivir justamente, rectamente, sinceramente. Cómo procurar el bienestar de todos. Resultará el bienestar de uno. Así vemos cómo ladrón en la noche, primera de Tesalonicenses 5:2, dice: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso, la parusía, ¿ves? La parusía, el regreso, la venida. Y todos estos términos, la venida del Hijo del Hombre, el regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. ¿Y a qué se refiere todos estos términos? Nos están enseñando lo mismo de diferentes formas. A ese momento, lo que causa el entendimiento. Estamos lidiando con literatura espiritual. Desde su origen, literatura figurativa, simbólica. Contiene mucho para enseñarnos al presente mundo, enseñarnos a vivir el estado celestial aquí en nuestro presente, enseñarnos a desarrollar una conciencia divina aquí en nuestro ahora. Y por eso, otro de los versos: uno será llevado y el otro será dejado, según Mateo 24:40. Mateo 24:40. Como decía el corito, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y en aquella noche llegó el esposo. También lo mismo. El mismo principio se aplica a esa historia, parábola de las 10 vírgenes, como diríamos. Mateo 24:40 nos dice: 2 hombres estarán
trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, otro será dejado. ¿Cómo se interpreta esto? Es uno, para muchos es el arrebatamiento o el rapto. Uno será llevado y el otro será dejado. Y lo que nos está enseñando es el mismo principio de lo que sucede cuando dos personas, como nos da un ejemplo, hay dos personas trabajando en el campo. Aquel que fue tomado es aquel que en su ser, en su conciencia, tuvo ese momento. ¡Ajá! Se le reveló dentro de él la vida eterna, la vida justa, la paz, felicidad y contentamiento dentro de él. E instantáneamente todo fue transformado. Pasó de muerte a vida, pasó de un estado terrenal a un estado celestial. Todo refiriéndose a lo que sucede dentro del ser. Y ahí fue arrebatado al cielo, harpazo, como dicen unos, utilizando la palabra, como decir, tomado con fuerza. ¿Por qué? Por el entendimiento, por la revelación, por ese momento, que cuando se revela, causa la vivificación, causa la inspiración, causa una nueva motivación, causa un nuevo espíritu, causa una transformación. Y por eso, dos, uno transformado y el otro en su mentalidad egoísta, carnal, natural, se quedó en su mundo. Y entró al mundo de la vida eterna, a la justicia, a la paz, a la hermandad, al gozo, a la felicidad. Y eso es lo que estas enseñanzas nos revelan en nuestro hoy, en nuestro presente, en nuestro contexto del día. Vemos la naturaleza de la vida de personas. Unos viven en la sintonía del mundo, de la ilusión y de lo que aparenta ser. Y por eso trabajan, viven, en eso está su deseo loco que llegue ya el fin de semana y algún día cuando me retire tendré la felicidad o tendré más paz y podré descansar y todo eso. Y hay unos que están en esa sintonía, ¿ves? El campo es el mundo y un hombre está en esa sintonía de mi paz, seguridad, felicidad, está allá afuera cuando tenga, cuando obtenga, cuando conquiste, cuando logre. Y otro en el mismo campo. Es tomado en ese momento que entiende. En ese momento, en esa revelación de Cristo en sí. Mi paz, felicidad y contentamiento. Es en mí. Es en ti. Es dentro. Como Pablo decía en Filipenses capítulo 4. He descubierto el secreto de estar contento en todo tiempo. Ahí está todo. El mundo exterior, lo que aparenta ser, uno entonces precisa y entiende y se ve con claridad el mundo de la ilusión. Y cómo esclaviza a las masas. Y entonces la revelación causa en uno esa diferencia. Y el último verso como ejemplo, cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Cuando el Hijo del Hombre venga.
Esto es, como decir, un título, una referencia a esta realidad espiritual. Cuando el Hijo refiriéndose al Espíritu de Dios, Dios como realidad espiritual, Dios como Padre, su unigénito Hijo, su único Hijo es su Espíritu. Nos está hablando de una realidad espiritual, y a través de esta literatura, en la vida de Jesús, el Cristo. Jesucristo está personificando esta realidad humana, la realidad de un ser humano natural, cuando ese ser humano es vivificado por el unigénito, el único Hijo de Dios Padre, según los Evangelios y Nuevo Testamento y Apocalipsis. Está haciendo una distinción y una revelación de una realidad natural, cuando dentro del ser humano, así como Jesús, cuando la vida del ser humano es vivificada por el Espíritu Eterno, por Cristo, por la ley que todo lo reina, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey, ese Hijo, dentro del ser humano, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, cuando hace morada dentro de uno, cuando uno entonces viene a ser consciente de que en su presente es templo de Dios, de que en su presente es la iglesia, y por ende es una piedra viva, donde es viva porque el Hijo de Dios. Porque cuando el Hijo del Hombre, el Hijo, refiriéndose nuevamente al Espíritu de Dios dentro del hombre, ¿ves? Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Espíritu de Dios venga, cuando el ser humano tenga ese momento, dentro de sí, y se le revele la vida del Espíritu, la vida de esta realidad, Cristo, la vida de Dios presente. Cuando eso se vea con la mente, en la conciencia que ahora empodera a un nuevo ánimo, a una nueva motivación, la vida dentro de uno, entonces, como nos dice el verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y vemos esa realidad, que eso es lo que este verso en contexto nos está revelando. Cuando venga en poder y la gloria del Padre con sus ángeles, seres espirituales, las virtudes, las características que personifican la justicia, el amor, la paz, la benevolencia, la hermandad, la no violencia, el respeto. Cuando todo eso sea lo que concientiza el presente de uno, el mundo cambia. Cuando esta mentalidad ahora es en una nueva voluntad, en unos nuevos deseos, por unos nuevos pensamientos para vivir, por cuanto se me reveló todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo justo. Y en eso quiero crecer hacia la perfección, hacia la madurez y medida en Cristo, en ese mismo Espíritu, dentro de ti y dentro de mí. Como les decía,
Voy a leer esto, un pensamiento, dice, describiendo metafóricamente el cambio mental. Esto es como decir, estos versos que hablamos están describiendo metafóricamente el cambio mental que sucede causado al instante por el nuevo conocimiento, que cuando es entendido inmediatamente activa el cambio mental en la persona, y esto viene a ser el fin de los tiempos, refiriéndose al fin de la vieja mentalidad y vida esclava por los impulsos de la carne que terminaron al instante del momento. ¿Ves? Es ese cambio de muerte a vida, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, figurativamente hablando, pero naturalmente está expresando ese cambio mental dentro de ti y dentro de mí, que motiva a uno a levantarse y responsabilizarse y caminar en una nueva dirección en lo que nos resta de vida. Antes no lo podíamos hacer, antes no lo veíamos, antes no lo practicábamos, pero ahora vino ese instante, vino esa revelación, vino ese rayo de luz. Fue como un relámpago, ese abrir y cerrar de este ojo causó en nosotros la resurrección y el empoderamiento en un nuevo deseo, en un nuevo entusiasmo, en una nueva inspiración, en una nueva conciencia y en una nueva voluntad para ahora procurar dar a la marca, vivir hacia y en la perfección que siempre es posible, y diariamente practicar y vivir y crecer y ser enfocado en ello. Y por eso, como les decía, el fin de los tiempos, refiriéndose al fin de la vieja mentalidad y vida esclava por los impulsos de la carne, que terminaron al instante del momento, el momento de la iluminación causando el comienzo de la nueva conciencia en Cristo, como 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo por ese momento, la revelación dentro de uno, de esta vida celestial, de esta vida divina en nuestro presente. El momento, causa estos cambios inmediatos. Estaba ciego y ahora veo. ¿Ves? Estaba ciego y ahora veo. Pero usa ese lenguaje figurativo. Cada vez que veamos en las escrituras historias como el que nació ciego de nacimiento, o había un ciego que Jesús lo curó, tengamos en cuenta que simbólicamente está hablando de esta ceguera espiritual. No está hablando de esta ceguera. Otro de los ejemplos que el momento causa como cambios es: estaba dormido y ahora despierto. Uno de los versos favoritos, Efesios 5:14, despierta tú que duermes. Dormido también, es dormido en vez de estar despierto, activo, consciente, alerta. En el presente está dormido, entretenido, distraído. Estaba dormido y ahora despierto. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. La luz
Camino, verdad y vida. Cristo, esa conciencia dentro de uno es siempre el camino, la verdad y la vida, porque es en esa mentalidad, en Cristo, en ese espíritu que ha vivificado a uno, que uno camina hacia el bien, justicia, paz, hermandad y todo lo que representa el reino de Dios. Y por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso nadie que no tiene a Cristo, nadie que no tiene esa conciencia vivificadora puede participar o puede entrar al reino de Dios. Porque va a estar en otra sintonía, en otra mentalidad, haciendo otras cosas. Estaba muerto y ahora resucitado. Y ya de esa hemos hablado. Estaba en oscuridad y ahora iluminado. Estaba o era ignorante y ahora entiendo. Y ese es el gran punto de todas estas enseñanzas. Si las puedo resumir, todo esto, como cuando dije en estos ejemplos, el momento causa estos cambios. Y por eso vimos en las historias, en las parábolas, en los cuentos que tenemos en los evangelios, el ciego y cómo ahora veía, o lo que el ojo representa y la vista espiritual o visión espiritual, y así el dormido que ahora es despierto, el muerto que ahora es resucitado, el que estaba en oscuridad, tinieblas, y ahora la luz lo ha iluminado. Vemos ese lenguaje figurativo, todo eso representando, se puede resumir o centralizar en esta verdad natural tuya, mía y de todo ser humano. Y es la ignorancia o el entendimiento. Y es esa realidad que la Biblia a través de los evangelios da a conocer. Por eso revela Apocalipsis, la revelación de Cristo, para que se salga de la ignorancia, de la oscuridad, del estado dormido, del ciego, al entendimiento. Y ese entendimiento como revelación es ese momento, ese instante, ese abrir y cerrar de la conciencia que pasa de la ignorancia al entendimiento. Y ahí a la nueva vida. Y termino con esto. Y escucha con el espíritu de la vida eterna. Y el espíritu de la revelación en esta vida. La máxima revelación que necesitamos entender. Y es esta. La segunda venida de Cristo será en ese momento, dentro de ti. Y lo comparto nuevamente. La segunda venida de Cristo sucede en ese momento, Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.